Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a este su programa Ni Más Ni Menos. Esfuerzo comunicacional que realizamos con el objeto de compartir con ustedes las informaciones y los comentarios sobre los últimos hechos que han acaecido en Moca, el Cibao, el país y el resto del mundo. Yo soy Arturo Méndez Zarzuela y gustoso comparto con ustedes estos 55 minutos. Recordándoles que además de por su canal 58, este programa se retransmite por el canal, nuestro canal de YouTube, programa Ni Más Ni Menos. Ahí usted pone la fecha, el día que le interese, del programa que le interesa ver, y saldrá colgado sin edición y sin comerciales. Además, en directo, si usted se va a mover de su hogar, usted puede verlo en su teléfono, en su computadora, a través de nuestro canal de Facebook, Ni Más Ni Menos, además del canal de Facebook de NJ Productora 2024. Miren, en el día de hoy, el Ministerio de Salud Pública, atendiendo a la precariedad que se ha presentado en las últimas semanas sobre respecto a la salud del pueblo dominicano, ha informado que 571 nuevos casos han dado positivo de contagios de coronavirus. Es la cifra más alta registrada en una misma semana en los últimos meses. Los casos suponen 462 más que los reportados la semana anterior, según el Boletín Epidemiológico de Salud Pública, que precisa que en los pasados 7 días, se procesaron 3.165 muestras para detectar el virus. De acuerdo con los datos, actualmente hay 633 casos activos de coronavirus sin que ninguno de los afectados precise de atención hospitalaria. Tras los nuevos casos, la positividad semanal se sitúa en 28,56%. Vamos a poner mucha atención con todo esto porque al parecer hay un nuevo impacto que provoca el coronavirus, y aunque es un virus que ha estado atenuado, de una u otra forma hemos creado anticuerpos a través de la vacuna o a través de personas que ya le dio el virus, pero siempre hay que cuidarse, tenemos que cuidarnos. También está afectando mucho el virus respiratorio, y este virus, particularmente a quien habla, le ha impactado seriamente. El infectólogo Clemente Terrero ha informado que hay serias dificultades que se están presentando porque circulan varios virus respiratorios dentro de lo que están el H1N1, el H5, el N5, el H1N5, que son virus que tienen diferentes características y tienen que ver inclusive con la cantidad de daño que pudieran provocar a la salud humana. Normalmente estos virus se presentan en cierta época del año, pero recordemos que los cambios climáticos que se han presentado en la República Dominicana, sobre todo con un intenso calor, además de en una época de primavera, con grandes lluvias, intenso calor y aunado a la aparición del virus del polvo del Sahara. El polvo del Sahara, que usted dice, pero ¿y cómo es posible que estas arenillas se transporten del África hasta América Latina, hasta el Caribe? Pues sí, y crean grandes dificultades, sobre todo en el aspecto respiratorio. Vamos a cuidarnos, sobre todo las personas que tienen sensibilidad o cierta sensibilidad a este tipo de virus. Debemos cuidarnos. Es importante que así sea. En otro orden, algo muy lamentable. Miren,
ha escandalizado mucho la muerte. Hay unas que escandalizan más que la otra, porque hay unas que tienen más notoriedad que la otra. Pero una muerte de una mujer a manos de un hombre, o de un hombre a manos de una mujer, siempre es lamentable. Durante los primeros 5 meses de este año, hasta junio, hay un total de 162 días. Pues en estos 162 días, 24 mujeres han sido víctimas de hombres. Y esto llena de dolor a familias completas, tanto de un lado como de otro, porque recordemos que normalmente los feminicidas se dan ellos mismos. Yo escucho muchísima gente hablando de que hay que endurecer la pena, de que hay que darle 100 años a un feminicida. No tiene que darle nada porque ellos se aplican pena de muerte. Y lo que no se aplican, porque no lo logran, por lo menos lo intentan. Y estos casos últimos que llamaron tanto la atención, pues así se da. Los más recientes ocurrieron en la noche del domingo, durante hechos separados, en los que 2 mujeres fallecieron a manos de sus parejas sentimentales. Una de las víctimas fue identificada como Raiza Guzmán, de 33 años, una sargento del ejército, mientras que el victimario es José Rafael García, de 27. Según datos oficiales del Ministerio de la Mujer, la tasa de feminicidio presenta una disminución de un 36% respecto a la misma época del año anterior, en comparación, reitero, con el año 2023. Del 1 de enero al 11 de junio de este año, reiteramos, han registrado 24 casos en hechos separados, mientras que para el mismo periodo de 2023 fueron contabilizados 38 feminicidios, lo que representa una disminución de las víctimas. Pero hay una situación que llama mucho la atención, y es que en el año 2023 fallecieron 51 personas. Usted dice, como un dicho que tienen los sureños, los vanilos sobre todo, que dice: uno no es nada, uno es cantidad, 3 que van a hacer si 4 no son nada. Pero una muerte es demasiado. Que bajaron. Estas autoridades son muy buenas, hablando de un 8% que redujo la criminalidad, que los homicidios bajaron un 3%. Mira eso. Esta sucedió, la encerró en un colmado, apagó la cámara, subió la música y la mató. Hubo un policía que mató a la joven esta estudiante, que se acababa de graduar, una joven bellísima. Le tiró 16 tiros, impactó 6 y se dio un tiro en la cabeza. Pero esas son las cosas que colgando parecen salami. Aquí tenemos innumerables instituciones. Usted dice, ¿qué hacen? ¿Cuál es la protección que brinda? El Ministerio de la Mujer, por ejemplo. El Ministerio Público. Si se cansan de amenazarle y ponerle, y lo que le ponen es restricción, y que no sea el que la va a matar, tiene que ver porque no le están poniendo una verja ciclónica, ni una valla, ni una pared. Es un impedimento, la mayoría de las veces, un papel escrito que lo rompen. Prohibido acercarte. Si la va a matar, ¿a quién le va a prohibir que se acerque? Hay que tomar medidas drásticas respecto a esto. Pero aún vamos más lejos. Mire, esta mujer ultimada por su expareja, terminada la relación porque él era muy celoso. Entonces hay tigres que no pueden tener mujerones así. No pueden tenerlo. Si usted no puede tener una mujer bonita, búsquese un hombre que lo entienda. Pero carajo, deje a la gente vivir. Y la mayoría de estos casos, óigame usted, tienen hijos que dejan. Óigame, el dolor, la incertidumbre que tiene que vivir un niño, que papi mató a mami,
Eso no tiene comparación. Pero respecto a esta situación, fue entrevistado el fiscal Joan Vargas. Joan Vargas dice que el trabajo del Departamento de Violencia de Género es sensibilizar a la población de que no haya violencia intrafamiliar. En ese sentido, se queja que para algunos casos debe llamar directamente al coronel porque el operador de la policía no coge la llamada. Esta es la número 3 de Wilfrido, señor director. Vamos a escuchar de propia voz de Joan lo que dice, la queja, el grito desesperado porque no toman la llamada en el cuartel. Al caso de la señora que agredió al señor, la zona de Guausí, ese caso está en investigación, como ya se han hecho eco, y verdaderamente la señora había venido por aquí en ciertas ocasiones a denunciar maltrato intrafamiliar. Eso también se está indagando. El señor está interno, nos dijeron los familiares que está entubado, lo tienen, estaban pidiendo sangre en el día de ayer. Nosotros lo que le vamos a exhortar a la población y a esa señora, que por la vía que ella entienda, se presente a las autoridades competentes, porque le estamos dando seguimiento. Le voy a decir la verdad, en el cuartel de la policía de Moca, yo como fiscal, yo tengo que llamar directamente al coronel, porque uno llama al operador, no al número local, eso es lo primero, que eso hay que decirlo a la prensa, no al número local de tú llamar a la policía, tú tendrías que llamar al 911. Y hay un número de un operador que es cuando ellos quieren cogerlo. Yo siempre tengo que llamar directamente al coronel. Él sí de una vez trata de resolver, pero lo primero es iniciar por ahí, esa sencillez. Habilitar el número. Habiendo números de teléfono, no hay ni uno. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando a nosotros emiten una orden de arresto, se nos está haciendo difícil las órdenes de arresto. Eso hay que decirlo también a la prensa. ¿En qué sentido? Nosotros solicitamos una orden de arresto en el día de hoy y fácilmente duran 5, 6, hasta 7 días para salir. Nosotros escribimos al Poder Judicial, escribimos a la secretaria del juez, escribimos a muchísimas personas, los encargados, y nos dan respuesta, pero cuando ellos entiendan que deben de darle, y eso no es así. Hay problemas serios en ese sentido, porque a veces los jueces hacen lo que los jueces son unos vagos casi todos, discúlpenme, vagos. Aquí hay una mora judicial increíble, porque llegan a las 10 de la mañana y se van a las 3 de la tarde, a las 2, si acaso, desde que terminen esa vaina. Entonces, no se conocen, le llega una solicitud de una orden de arresto, porque es bueno que sepamos, que la gente sepa, que la policía, cuando arresta a una persona que no está en flagrante delito, está cometiendo un abuso, una arbitrariedad. La flagrancia es el cometimiento de un hecho que la policía tiene conocimiento de que se está cometiendo y la policía puede arrestarlo, puede inmediatamente después de cometerlo. De lo contrario, no. Necesita, para ser detenido, para ser arrestado, necesita la orden de un juez. Ni el fiscal puede detenerlo tampoco. El fiscal es quien solicita la orden de arresto al juez. Y como dice Joan, si el juez no está en su disposición, imagínese usted. Válgame Dios, así la tenemos.
Vamos a nuestra primera pausa y cuando retornemos continuamos con mucho más del contenido de este su programa, Ni Más Ni Menos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Miren, de un tiempo a esta parte se ha estado hablando mucho de reformas porque el presidente ha prometido hacer 12 reformas. No sabemos a qué reforma se refiere. Él ha sido muy intenso en señalar que quiere hacer una reforma fiscal, pero ha dicho que lo primero que va a hacer es una reforma constitucional con el objeto, según él, de ponerle un candado a la elección del presidente de la República, o limitar en 2 periodos y que de ninguna manera no pueda habilitarse. Muchos entendidos, especialistas en derecho constitucional, establecen que automáticamente el presidente proponga una reforma constitucional, ella será decisiva para que, no decisiva, sino que permitirá que todos aquellos que han sido presidentes, Hipólito Mejía, Danilo Medina, el propio Luis Abinader Corona, actual presidente de la República, estarían habilitados, porque las leyes, y la Constitución es una ley, la Carta Magna, la ley sustantiva, opera para futuro. Inmediatamente usted transforma cualquier articulado de la ley. Dice un entendido que desde que usted le cambia un punto o una coma a la ley, ya usted tiene una constitución nueva y ella le permitirá elegir nuevamente a cualquiera de los que están habilitados. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, estableció que no descarta que se produzcan cualquier modificación a las leyes o que se pudieran aprobar cualquier ley en este periodo, inclusive ahora que se está en una época de, o sea que no está, en agosto cambia el Congreso Nacional, pero vamos a ver porque la número 4 de Wilfrido, dice Pacheco que no descarta que se produzcan algunas reformas. Vamos a ver lo que nos dice de su propia voz el presidente de la Cámara de Diputados. Entre las reformas que se pudieran comenzar a discutir en el actual Congreso se encuentra la controvertida modificación a la Constitución, la reforma fiscal, laboral y la de seguridad social. Al igual que el presidente de la Cámara de Diputados, decimos que no descartamos que en esta legislatura, pues entre esas reformas de las que se ha hablado, que son varias reformas, que hay una reforma integral, la que nosotros esperamos que llegue al Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dejó claro que el interés del gobierno es legitimar en gran medida las grandes reformas que requiere el país. No obstante, dijo que de no ser posible llegar a acuerdos o tomarán las decisiones del lugar. Debe haber diálogo, debe tratar de verse si se hace concertación, debe tratar de buscarse soluciones integradas, pero al final hay que tomar las decisiones. Sin embargo, en el opositor Partido Fuerza del Pueblo no ven prudente que en la actual legislatura se discuta este tipo de iniciativas, ya que en el caso de la reforma constitucional considera que solo se busca habilitar al presidente Abinader para otro periodo presidencial.
Si es necesario, tomaremos la calle, tomaremos el Congreso, lo que tengamos que tomar. Lo que sí tenemos que hacer es defender los mejores intereses del pueblo dominicano. Yo entiendo que no hay necesidad de modificar en este momento ni la Constitución ni la reforma fiscal. Ya esto no espera más. Aquí se habla mucho de préstamos, de que no se quiere préstamos, pero ¿de dónde va a salir el dinero, por ejemplo? Aquí se habla de sueldos. ¿De dónde va a salir el aumento de los sueldos? Todavía el gobierno no ha especificado cuándo enviará al Congreso Nacional las reformas que impulsa para su estudio y posible aprobación. Bueno, esto pique y se extiende. Hay varias reformas en carpeta. El presidente y su vocero hablan de 12 reformas que nadie sabe de lo que se tratan. O sea, ¿de qué se tratan las reformas? Miren, nosotros que somos uno que tratamos de preocupados por el desenvolvimiento del entorno institucional, nos ponemos a veces a investigar y a tratar de ver cosas. Yo comentaba ayer en el programa Acceso Sin Límites, donde vamos los martes y los jueves, hacer un comentario, que hice una recopilación de lo que en nuestra humilde concepción tenemos sobre lo que debemos hacer antes de involucrarnos en una reforma fiscal que es muy necesaria, pero que no puede ser algo a la patoriega, como decía doña Nena, que Dios la tenga en gloria, la abuela de Víctor Álvarez. No puede ser así. ¿Qué yo entiendo que debemos hacer? Sí, debemos hacer la reforma fiscal, necesitamos aumentar los ingresos, necesitamos aumentar la inversión pública, que es pírrica. Señores, el 1% del Producto Interno Bruto es más o menos, yo he estado cuantificándolo, partiendo de que el Producto Interno Bruto son 123 mil millones de dólares, lo multiplicamos por 58, por 59, no sabremos más o menos cómo está. Pero aquí lo que se ha invertido, el año que más se ha invertido creo que fueron 167 mil millones de pesos. Menos de un 3% del PIB. Y eso es penoso, porque le asignamos más al presupuesto de educación para que se gaste, no se saben qué, que lo que se hace en inversión, en gastos de inversión, en gastos de capital. ¿Usted sabe lo que es el gasto de capital? Son las inversiones públicas, las que se supone que están llamadas a producir riqueza a través de la educación, de la salud, de transporte, de creación de creación de riqueza. Entonces tenemos que hacerla para poder amortiguar un poco la riqueza. Tenemos que reformar el Código Laboral. Tenemos que crear una verdadera ley. Aquí en el 2023 el gobierno sometió una ley de responsabilidad fiscal de las instituciones públicas. Es una verdadera ley de responsabilidad fiscal donde haya sostenibilidad, donde haya recuperación de riqueza a través de la imposición a los que tienen que pagar realmente. Pero otra cosa, tiene que haber probidad en el manejo de los recursos públicos, tiene que haber eficiencia, pero sobre todo responsabilidad. Usted no puede estar botando los chelitos que yo le estoy dando a usted y que no se le ocurra a un ministro de que tener 22 asesores y el que menos gana 180 mil pesos. Pero tenemos que la ley de seguridad social, eso es penoso y lamentable. El sector eléctrico se fututea casi 90 mil millones de pesos todos los años, que van al fondo, a un zafacón sin fondo. Y, señores, el tamaño del Estado, aquí tenemos duplicidad en instituciones, aquí tenemos direcciones generales, que yo no quiero mencionar nombres porque hay mucha gente que se va a sentir mal, que no sirven que para más que para que una gente vaya a cobrar 150 y 200 mil pesos. Una no. Mucha gente. Achiquitar un poco el Estado, la ley de agua, la ley de salud, la ley de justicia,
la justicia, el Poder Judicial. Estas son cosas que yo entiendo que debemos abocarnos primero antes de meternos en reformas fiscales, reforma constitucional. Pero como yo soy un brinca a la tablita, he invitado a un experto en estas materias. Un hombre no necesita mucha representación. José Guillermo López, mejor hermano conocido Arturo, como televidente, un placer estar aquí. Como Chememo. Buenas noches, bienvenido. Todo bajo control, un poquito atareado porque estábamos trabajando por la costa ya en la sucursal de Copadep y nos echamos el día para allá. Sí, muchas cositas que revisar. ¿De Copadepe o de Adepe? Copadepe. Copadep. Nos echamos el día para allá, muchas cosas que revisar, pero vinimos bien satisfechos de cómo va marchando eso por allá. Mira, realmente yo soy de los que prefiero todavía tomarle la palabra al presidente en cuanto a lo que la reforma se refiere. Porque realmente en el fondo, la urgencia aparentemente es la reforma fiscal. Esa es la urgencia. Pero el presidente ha dicho, repetido y repetido, que es una reforma fiscal integral. No te rías, no veas con esa cara de malicia. No. Porque una reforma fiscal integral significa reformar la fuente de ingresos, readecuar la fuente de ingresos, pero readecuarla en lo que se gasta. Es decir, la política fiscal es ingresos y gastos. Ingreso es todo lo que le entra al fisco a través de las aduanas, de los impuestos internos, de las ventas de activos, de todo lo que le entre al fisco. Lo que ingresa al, todo lo que ingresa al fisco por operaciones que se realizan. Por operaciones en el país. que se realizan. O sea, no tiene que ver el dinero que ingresa por préstamos. No, eso es otra cosa. Estamos hablando de ingresos. Eso es el dinero que ingresa producto de proyectos internacionales que se financian aquí. Exacto. Cuando es financiando al gobierno central, pero también... Porque la gente, yo me refiero a eso, porque yo he escuchado en programas inclusive nacionales que hay gente como que se le va de la mano y a veces junta cosas como, no es lo mismo. Usted dice, ¿qué es lo que es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es el valor de todo lo que ingresa. De todo lo que se produce en el país. Exacto. El interno. Incluyendo lo que se se produce producto de las inversiones internacionales. Exactamente. Todo, no es lo mismo que todo el PNB, que es Producto Nacional Bruto. Pero ya el PNB no se usa gran cosa. No. Porque el país el mundo es una aldea global. La globalización borró el Producto Nacional Bruto. Exacto. Lamentablemente. Inclusive, ya para el manejo de economistas, y prácticamente no. Pero lo que yo quiero es que la gente distinga lo que es ingreso por concepto de impuestos a ingresos por concepto, o sea, porque escuché inclusive ayer en la Z a un señor hablando de que una cantidad exorbitante que ingresa y es toda la riqueza. No es lo mismo. En el país ingresa por concepto de impuestos, Arturo, alrededor de 1.100.000 millones. Tú lo sabes, porque has sido estudioso de finanzas, de la ciencia de finanzas, que aquí, con lo que más se abusa, la gente hablando y opinando, es de economía. Claro. Tú te vas con cualquier muchacho que apenas sabe leer y escribir y te da una cátedra de economía. Sí. Pero tú te vas con un médico, que lo que ha sido es médico, excelente médico, y te desborona tus argumentos. Tú como estudioso de la economía, como graduado de economía, cosa que yo no me atrevo a hacer con la medicina. Exactamente. No. Así es. Pero eso es mundial. Lo que quiero tú te montas en Buenos Aires con un taxista y esos tipos te dan cátedra de economía. Esos son genios. No, genios. Que lo Adam Smith, los Keynes, los David Ricardo, son unos pelagatos al lado de ellos.
Entonces, eso Mira, pasa con la ciencia económica. Viene el caso, la realización, porque yo tengo mis dudas, grandes dudas, respecto a los ingresos que tiene el Estado por concepto de su política fiscal de ingresos, o sea, de tributaria, porque esa es la política tributaria, y la forma de tributación que tenemos. Señores, un 70% de los ingresos que tenemos es por consumo, por gasto. Porque está grabado. Más de 750 mil millones de pesos recibe el gobierno, de 1.100.000, 80.000 más o menos que recibe de impuestos, es por gasto del consumo, incluyendo el ITEVI. Los llamados impuestos indirectos. Exactamente. Entonces, ¿en qué forma y manera? Y esto es una pregunta, por eso yo, si en verdad va a ser integral, ¿en qué porcentaje se va a seguir afectando el consumo? Por ejemplo, a ti, clase media. ¿Tú tienes idea, claro, debe tenerla más o menos de lo que el costo que tiene por concepto de impuestos la clase media? Casi un 50%. En términos generales, el gobierno central, el Estado se adueña, se apropia directa o indirectamente de un 40% de la producción nacional. Entonces, cuando esa producción se convierte en ingreso. Sí. Entonces, lo que te quería decir sobre el concepto de reforma integral, la reforma fiscal integral, es que una cosa es la reforma para tratar de mejorar los niveles de ingresos, una parte que es necesaria, que es necesaria, pero la otra parte es a la que nadie quiere referirse, ni mucho menos el gobierno, que es a disciplinar los gastos. Nosotros como país no podemos seguirle pidiendo a la población que pague más impuestos, porque el gobierno de turno, esto nomás no ha pasado con este gobierno, pero a este se le han ido las manos y le ha explotado, le está explotando una granada en las manos, para poder seguir aumentando los favores políticos en cuanto a ingresos, las famosas ayudas y las famosas pagos corrientes en publicidad estatal, pagos corrientes en lo que es la carga fiscal de la deuda externa. Bueno. Es un 30% de todo que se está yendo en el pago del servicio de la deuda, me refiero a capital e intereses. Y estamos sujetos entonces a reducir. La reforma integral no es solo que decidamos si vamos a bajar el ITEVI, pero a universalizarlo, que pague hasta la menta de espíritu, la botellita de agua, el guineo que usted se come en la esquina, una lechosa, que pague el arroz, que pague la habichuela, que pague el aceite, que pague las carnes de todo tipo. O sea, hay una serie. Universalizar significa eso, que todo pague, porque se necesite mayores ingresos. Perfecto. Pero de por Dios, lo que se refiere a integrales, y es lo que el presidente ha dicho, y yo quiero tomarle hasta ahora la palabra al presidente, de que la reforma integral va a conllevar en un manejo más austero de los gastos corrientes y aumentar lo que tú decías ahorita, la inversión pública. Son cheles que estamos invirtiendo. No, y amenaza con que se reduzca la inversión pública. Pero es que eso es imposible. Bueno, se va a reducir porque si no, por ejemplo, en estos meses, el año pasado y este año, por asuntos de campaña, nos extralimitamos en el gasto. Se extralimitó el gobierno, todos sabemos cómo resultó eso. El asunto es en qué forma y manera pudiera el gobierno hacer una especie de economía
desde el punto de vista de los gastos, que no haga que se constriña mucho el acceso de la gente a dinero para adquirir los bienes y los productos y bienes de consumo. Eso se compensa. Sí, Arturo, eso se compensa. O sea, vamos a suponer que tú reduzcas paulatinamente 100,000 botellas. 100,000 botellas, por llamarle así, gente que recibe ingresos del Estado, entre grandes, medianos y chiquitos. Pero esa gente va a dejar de ir reduciendo su capacidad de compra. Eso afecta a la demanda. Yo diría que reduzca el monto de algunos que reciben y que aumente la cantidad. Porque una gente cobrando 200,000, usted puede poner 10 de 20. 10 de Por 20, decirte algo que cubra más o menos la canasta familiar, medianamente la canasta familiar que el mismo Banco Central ha dicho que cuesta. Pero oye lo que pasa. Ese es un modelo que no es sostenible. Por eso la deuda pública internacional de nuestro país y la interna se ha ido a un punto inmanejable. Porque el gobierno todos los años complementa el presupuesto que necesita para manejarse ese año en base a préstamos internacionales. Un 80% que es sustituir préstamos que ya se vencen por préstamos nuevos, es decir, pagar intereses. Y aquí ha habido 3 años consecutivos con mínimo de 100 a 150 millones de dólares para fortalecer el gasto social del gobierno. Ponte tú que eso se justificaba porque veníamos de la pandemia, hubo mucha gente que no tenía con qué comer, con qué trabajar, hubo mucha gente que se desaparecieron sus fuentes de empleo, que se enfermaron y no podían trabajar. Entonces había que aumentar el gasto social. Es lo que se habló, como la economía de posguerra, sí, que los keynesianos aplicaban ese sistema de meter ayudas sociales a la sociedad para que la sociedad se mantenga, para que pueda volver la inversión de nuevo, se puedan generar empleos, se pueda aumentar la producción y entonces la maquinaria de producción se redinamice y el país comience a volver al 5% promedio, dentro del 5 o 7% promedio que teníamos los últimos 15 años. Pero era un crecimiento más autónomo, más sostenible, porque no es que no haya endeudamiento externo, no es que no se tomen préstamos internacionales, pero para hacer inversión para hacer inversiones que reproduzcan con que entonces, a la larga pagar eso. Esos gastos sociales, señores, es una contrariedad que tienen, porque hablan de que aumentaron los empleos, pero aumentaron las ayudas sociales. Se supone que si aumentan los empleos, deben disminuir las ayudas sociales, porque el que consiguió un empleo ya no necesita de esos 1.500 o 3.000 pesos que se le dan. Pero hay una situación, José Guillermo, y es que todo eso, cuando no se lleva a cabo con objetivos primordiales de obligaciones, como se hizo una vez, que se obliga a llevar a los niños al médico, a que se mantengan, a llevarlo a la escuela, a orientar esa inversión de una forma que produzca tarde o temprano, o más tarde que temprano, pero en el proceso que produzca beneficio, va a producir beneficio a la familia, a la sociedad, al país. Entonces, estamos creando una cultura de... Pero vamos ahí porque tenemos que ir a una pausa, es corta, y en breve continuamos con mucho más de este tema. Cómo no. Bueno. Gracias por ese traguito de café, caramba. Bueno, miren, continuando con este tema interesantísimo de la proyectada reforma fiscal, José Guillermo no quiere hablar de la reforma constitucional, que es lo que primero viene el presidente. No tenemos tiempo para tocarlo. Desde mi punto de vista, la reforma constitucional, y ya lo he planteado, no es necesaria en este momento.
Yo entiendo que no hay que tirarse a la calle, como está planteando Leonelito, pero bueno, creo que no es necesario. Pero mira Arturo, realmente son muchas reformas y habría que coger muchos programas, hablar de cada una reforma. Sí. Pues tú mencionaste una lista ahorita, que son de las reformas. Hay que ver en definitiva cuáles son las reformas que el presidente va a someter. Y yo creo que para él la principal no es la reforma constitucional. No debiera ser. De la Constitución. Yo creo que es la reforma fiscal. Porque tiene como decía un amigo tuyo y mío, un cubo de granada en las manos, sí, con lo que es sobre todo ingresos y gastos del gobierno, ingresos y gastos fiscales, que hay que resolverlo ayer. Pero sobre todo, sí, antes de ayer diría yo. Sí. Pero sobre todo, que tenemos los organismos internacionales, sobre todo los crediticios, Que están exigiéndolo, no lo dicen como aquella vez que el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional impuso un paquetazo y ya sabemos lo que... Andaba con un fuete, no. Y ya sabemos ahora lo que te sucedió. hacen es que te cierren la posibilidad de tú acceder a los mercados de capitales. No, y quizás no te la cierren, pero te la dificultan. Te la dificultan y tú de buenas a primeras comienza la tasa de dólar a subir y dices, ¿pero y por qué? O sea, hay un flujo de capitales y que hay, no llega. hay un riesgo Pero, de limitaciones de, fíjate, de la inversión. Aquí hay una cosa que todavía está discutiéndose previo a la discusión ya del fondo de las reformas. Y es el famoso consenso. El presidente ha dicho que él quiere consenso. Pero es que el consenso, ¿para qué? Usted tiene una mayoría absoluta y tiene las 2/3 partes de ambas cámaras para hacer los cambios que usted necesite. Decía la Thatcher. Esos son díceres. Decía la Thatcher. Eso es para lucir simpático ante la opinión pública. Pero decía la Margaret Thatcher, o dijo porque ya está vivo, el consenso es la negación de la democracia. Porque ¿cuál es la regla de oro de la democracia? Que la mayoría se impone. Usted no le gustó, usted está en la minoría, pero tiene que someterse a la decisión de la mayoría. Y punto. No tenemos que estar con estas poses de niños buenos que no queremos imponernos. Usted no tiene que imponerse. A usted el pueblo le dio el poder. El poder omnímodo en estos momentos para hacer las reformas y las leyes que necesite. Sin duda alguna. Y tendrá el presidente. Ahora, en el fondo, hay mayoría. Pero él siente que esa mayoría también le da legitimidad. Pero sobre todo, ¿cómo se adquirió esa mayoría? Porque en el fondo eso es lo que el presidente entiendo que está pensando cuando dice que va a buscar consenso. Mira, yo entiendo que él quiere comprometer a sectores para cuando llegue la hora negra, entiendan, no, todos participamos, esto lo hicimos todos. Esto es responsabilidad de todos. Sí. No solamente soy yo el culpable. Yo entiendo que él está buscando. Mira, desde mi óptica, la reforma fiscal él no la va a hacer por ahora. No la va a hacer por ahora. Porque ya tiene la contrariedad de la fuerza del pueblo. Ya Danilo dijo que va a ser férrea la... Y entonces él tiene la posibilidad de hacer las reformas que quiera. Porque hay sectores que él no va a afectar, sin duda alguna, porque las clases no se suicidan, yo creo eso. El sector empresarial aquí chantajea a los presidentes y busca la vuelta de que esas reformas que pudieran ser progresivas se conviertan en regresivas cuando ellos asuman como costo de producción lo que van a gastar más para su vaina. O sea, no van a partir de que el impuesto que van a pagar es por los beneficios, sino que van a decir que limitan la inversión porque adhiere costo a la producción de los bienes. Y eso es tan así, que ya los sectores... Pero tú entiendes lo que yo... Claro, perfectamente. Eso es tan así como lo que tú dices, que ya los sectores que tienen poderes fácticos, como le llaman, que son poderes fácticos, comienzan a contratar
las mentes brillantes y los Sí, picos de oro. La zona ¿Con franca. quién está Magín? ¿A quién está Magín defendiendo? Que fue jefe de recaudaciones Sí. de gobierno, de impuestos internos, en el gobierno anterior. Sí. ¿A quién está defendiendo? Al turismo. ¿A supuestamente. quién está ¿A quién está defendiendo Andy Dawaje? A la zona La franca. zona franca. Y así tú buscas 5 picos de oro que están así como cuando un cangrejo te quiere morder, ahí esperando que tú le amagues para tirar. Hoy escuché a O sea, ya están todos los sectores. Aristi Escuder hablando de esas reformas que no pueden impactar Yo la creo que Aristi inversión Escuder, extranjera. exactamente. Y también a los generadores eléctricos privados. Exactamente. Ahí está Aristi Escuder, contratado por ellos. Partiendo y así sucesivamente. desde ese punto de vista, yo entiendo que él no va a hacer nada. Bueno, Él lo va a dejar para después. pero ¿para cuándo? ¿Para cuándo en el 28? No, él va a caminar porque y vuelve y gana? oye, el problema es tener este año, quizás él termine este año sin la reforma, porque le va a crear muchos problemas, inclusive de impopularidad. Recuérdate que Danilo gana con un 62 y pico Pues mira, por ciento, ya y a los 6 meses ya nadie quería saber de él. Ya estos muchachos están haciendo más señas que un queche. Bueno. Entonces, pero déjame finalizar diciendo, si no va a someter la reforma, que comience a dar muestra de disciplinar el gasto en lo que queda de este año para ver si entonces el año que viene... ¿Tú sabes cuál fue puede la disciplina clavar- que pusieron? Que el Ministerio de Administración Pública publicó una ordenanza que limita los asesores. Que dice fulano que no, que son ejecutivos. O sea que Tony Peña Guava tiene 18 directores. Bueno, Abusadores. Gracias por su sintonía, gracias, hermano, José Guillermo. siempre suyo. Mañana estaremos aquí como de costumbre a las 7 de la noche. Buenas noches. Estás en TNE Canal 58.